calorías para una superficie de 180 metros. Las quintas moradas. La segunda llave. No puede dudar el alma que estuvo en Dios y Dios en ella. Fue la charla anterior. La oración de unión era lo que tratamos. Esa gracia tan especial que nuestro Señor es como que se mete al alma, al centro, esencia del alma, dice Santa Teresa, y la transforma. Metióme el rey en la bodega del vino y ordenóme, y me ordenó la caridad, me ordenó la caridad esa. O sea, puso orden en mis amores. Y ahí el alma sale transformada como de gusano a blanca, palomílica, muy graciosa. Mariposita. A pesar que nos cuesta decirlo, bueno, ser fiel al texto. Y esa era una gracia muy especial, muy sobrenatural, mística, no sé cómo llamar, infusa, algo que Dios da. La transformación en segundos, en instantes, de ser gusano de arrastrarse a volar, como la paloma o mariposa. Hoy vamos a ver la gracia adquirida de unión. Entonces el término así de las quintas moradas es unión, esa es la palabra clave, unión. Los dos primeros capítulos, los analizados la semana pasada, es la unión infusa, dada por Dios. Ahora vamos a ver la gracia adquirida de unión, o sea, esa que vos podés como conquistar por tus propias fuerzas, entre comillas, bueno, todo lo da Dios nuestro Señor. Pero hay un esfuerzo del alma a buscarlo y ahí está más cerca nuestro. De hecho dice Santa Teresa, no quiero que se queden con la visión de que es solamente así infusa, sobrenatural o mística, sino algo que podemos nosotros esforzarnos para adquirirlo, tenerlo. Eso vamos a ver hoy. La gracia adquirida de unión. Pero el título que va a resumir la idea central es no tener voluntad. Sino atada a la de Dios. Ese es el mensaje. Es un pasaje del tercer capítulo. Hoy vemos el capítulo 3 y 4 de las quintas moradas y acabamos las quintas moradas y vamos re bien. Vamos viendo bien el texto, es poco lo que vamos salteando. Es la conferencia número 14, llevamos una buena serie. Entonces la gracia adquirida, pueden pensar que tengo mala letra, pero por favor no lo digan. No, siempre fue malo, le agradezco. La gracia adquirida de unión la caridad fraterna y después vamos a ver la preparación al asalto final. Es un título que no está en el texto de Santa Teresa. Ahora le voy a explicar qué. Entonces lo que vamos a plantear ahora es que hay dos voluntades. Está en el título. Nuestra voluntad y la voluntad de Dios.
Entonces son como dos voluntades enfrentadas. La voluntad, nuestra libertad, es lo más como personal, íntimo, lo más constitutivo, no sé cómo decir, de nuestro ser. Inteligencia, voluntad. Eso es Aristóteles, que habla de los actos inmanentes del hombre. Conocer y amar. Y ahí está toda la felicidad. El que maneja esto, maneja todo. Acá el amigo Pablo tiene un amigo que quedó con, no sé, en inglés, no sé qué cosa. Solamente mueve los párpados. Uno de los padres lo va a confesar, me ha tocado a mí también, por párpados. Pero él ha diseñado máquinas, es un empresario, ha diseñado algunas máquinas para su empresa, a pesar que está muerto, podríamos decir externamente, pero ¿por qué? Porque esto le está funcionando. Y esto es una fuerza de voluntad de superación, porque no es, bueno, como dice Fran, no es nada que respira porque un respirador, lo alimentan por una sonda gástrica, no puede mover un dedo, nada. Pero sigue administrando su empresa. Va por acá. Es espectacular. Inteligencia y voluntad. Son dos facultades muy unidas, indisolubles. Hay una unión, no sé, esencial, no sé cómo llamar bien. La inteligencia conoce, la voluntad mueve, ama, se vuelve. Todos tenemos voluntad. Pero también hay otra voluntad. Es la de Dios nuestro Señor. Y eso es lo que hay que descubrir ahora. La voluntad de Dios. Y ahí es como que nos enfrentamos. Voluntad divina y voluntad humana, personal. Y lo que hay que hacer acá es ponerlo en sintonía. Descubrir el plan de Dios para cada uno de nosotros. Su voluntad en nuestra propia vida. Ahí vamos a ver, siguiendo a Santa Teresa, que fundamental es la caridad fraterna, el amor al prójimo. Quien dice que ama a Dios, al cual no ve, pero desprecia al prójimo, al cual ve, se engaña a sí mismo. Se va por ahí, es un pasaje de San Juan. Entonces ahora vamos a entrar al tema de la caridad fraterna y el desprecio de sí mismo. Acá hay materia para casados, para todos, en la vida personal, familiar, la familia política. No, eso sí se puede hacer. Está permitido. Las relaciones laborales, donde hay siempre profesionales que están como que la excelencia de uno puede opacar la excelencia del otro. Por eso entre los profesionales normalmente hay mucha envidia, mucha pica y son muy distintas las picas, las envidias de los varones, varón, que mujer. Toda la vida más fácil para los varones. La directora de son 20 mujeres. Bueno, entonces, en la misma capilla, entonces hay materia respecto a la caridad fraterna. Y el último punto a ver es la preparación al asalto final. Entonces Santa Teresa va a hablar de la entrevista antes de concertar el matrimonio. La primera vez que se ven los dos que se van a casar. Como era en otros tiempos. Bueno. Porque era la primera entrevista, entonces se veían como dos reyes, no sé, dos nobles, que iban a concertar el matrimonio y después ya no se veían. Después había que luchar para concertar el matrimonio. Empezamos. Primer punto. La gracia adquirida de unión. Comienza el capítulo 3 con el siguiente título, que lo resume a nuestra charla. Dice de otra manera de unión que puede alcanzar el alma con el favor de Dios. ¿Por
qué dice otra manera de unión, Teresita? Por la anterior, por la que dijo que era así como muy mística. Y lo que importa para esto, el amor del prójimo. Ahí está, lo está relacionando. Es de mucho provecho, como que se echa porras a sí misma, o sea, se alienta, está bueno, es lo que escribí, es de mucho provecho. Ahí no sé si los títulos los puso ella, no, quizás no. El alma que ha recibido esta gracia ha de procurar ir adelante en el servicio de nuestro Señor y en el conocimiento propio. Que si se descuida en su vida y tú eres el camino del cielo, que son los mandamientos para llegar al cielo, acaecerle a lo que a la que sale del gusano, que echa la simiente para que produzcan otras y ella queda muerta para siempre. Entonces dice, tengan cuidado, Dios te puede dar esta gracia de unión, descubrís a nuestro Señor, bien. Pero si no te cuidas, si torces el camino, porque todavía no estás asegurado en gracia, te puede pasar como la mariposita que va a arrojar simiente, va a poner huevitos, pero se va a morir. Dice Santa Teresa, seguro que esa mariposa no va a quedar sin descendencia, seguro va a tener, porque Dios no da la gracia ya de las quintas moradas, sino están pensando en ayudar a otras almas. Era lo que veíamos la vez pasada, el descubrimiento del cuerpo místico, o sea, te das cuenta que tu vida solo tiene sentido en la medida que vos transmitís vida. Entonces, va a haber transmisión de vida, va a haber caridad, pero si no se cuida, se va a morir. Va a dar vida a otros, pero se va a morir. Entonces hay que tener cuidado. Porque como quedan con esto de ser virtudes dichas, el tiempo que dura en el bien siempre hace provecho a otras almas. Y de su calor les pega calor. Esa expresión está muy buena. De su calor les pega calor. Como Paula recién, pegada al calefactor. De su calor les pega calor. Está aprendido, ¿no? Usted da testimonio, está aprendido, porque no creo. De su calor les pega calor. Esa está muy bonita la expresión. Un alma fervorosa, un alma que ama a nuestro Señor, que está convencida de su fe, de su religión, de su calor pega calor, lo vas transmitiendo. Por contacto, por ósmosis. Pero es fundamental, la quinta morada es siempre pensar en nosotros, es olvidarse de sí. Dice que ella, yo he conocido a una persona que le acaecían sí. Muchas veces cuando Santa Teresa, enamorada, dice, yo he conocido a una persona, está hablando de ella misma. Pero claro, no lo dice. Entonces ella dice, yo conocí a una persona que llegó a esta quinta morada, unirse a nuestro Señor, descubrir, unirse a Él entonces, pero después de ponerse en ocasión y de perder esa gracia. Pero la gente que venía a hablar con ella, les hablaba de oración y les animaba a rezar. Un ejemplo era su papá, que al comienzo, cuando ella tenía joven religiosa, 25, 27, 30 años, venía su papá a hablar con ella, y de tanto hablar con ella empezó a rezar su papá. Y después rezaba más que ella, porque ella dejó la oración, no sé si se acuerdan, las primeras clases. Es ella, la que había llegado a las quintas moradas, pero se descuidó. ¿Sí? Hay que tener cuidado. ¿Cuántos debe haber de los que llama el Señor al apostolado como a Judas, comunicando con ellos, y los llama para hacer reyes, como a Saúl, y después por su culpa se pierde? O sea, hay muchas almas las cuales el Señor llama a dar vida, las quiere invitar ya a la santidad, sí dan, pero después se pierden por su culpa, como Judas. Judas tenía la gracia de nuestro Señor e hizo milagros ciertamente cuando fue a predicar, adelantando la visita de nuestro Señor. Pero se condenó. Y Saúl también, el rey del Antiguo Testamento. ¿De dónde sacaremos, hermanas, que la seguridad que podemos tener es la obediencia y no torcer de la ley de Dios? Creo que ya voy insistiendo cuando insiste Santa Teresa. Y nuestro Señor dice, Él se ha hecho obediente hasta la muerte. La clave para salvarse en todos estos combates es la obediencia.
Sí, ahí va a estar. Hay que ver cómo entonces podemos decir que estamos atados a la voluntad de Dios, porque es difícil. Porque muy fácilmente, vamos, la Santa Teresa va a poner algunos ejemplos. Muy fácilmente uno se puede engañar. Muy fácil. Y el demonio es genial para él. Bueno, entonces hace la advertencia. Bueno, estas gracias son para transmitir. Y ahora se va a meter a la gracia divina. Bien será que no parezca, quedan sin esperanza a los que el Señor no da cosas tan sobrenaturales. ¿Cuáles son tan sobrenaturales? La de la clase anterior, los 2 primeros capítulos. Esas son así, realmente cosas, un golpe de Dios te transforma en un segundo lo que vos estabas intentando hacer durante años, en un ratito te transformó. Bueno, pero la mayoría no somos eso. Entonces dice, pero no quiero hacerles perder esperanza, pues la verdadera unión se puede muy bien alcanzar con el favor de nuestro Señor si nosotros nos esforzamos a procurar esa unión con no tener voluntad, sino atada a la que fue la voluntad de Dios. Entonces hay como 2 aspectos a cumplir. Primero, no tener voluntad propia. O sea, renunciar a mi querer, a lo que me mueve. Tienes que ser como alguien, o sea, te pones en manos a nuestro Señor y Él manda. No tener voluntad y atarse a la voluntad de Dios. Y ahí descubrimos un aspecto pero espectacular. Porque nuestra alma, nuestra voluntad, nuestra libertad, puede ser instrumento de Dios. O sea, ¿para qué Dios nos da los talentos? Para que no queden circunscritos a nuestras posibilidades, sino para que Él los tome y lo haga participar en un gran concierto, orquesta filarmónica, donde tu instrumento va a sonar correctamente en un ensamblaje. Entonces, tu limitado talento, pequeño, salame, nada de talento, cuando está puesto en la mano de nuestro Señor, adquiere una fuerza pero inconmensurable, o sea, es una explosión. Uno se hace instrumento de Dios. Imagínense ustedes, las mamás, que nuestro Señor les va a dar gracias a ustedes para santificar a sus hijos. Imagínense la fuerza que uno puede tener, porque ya no quedás así vos reducidito, nada. Tomás fuerza divina. Y ese es el sentido de nuestra vida va por ahí. Si no, cerremos el boliche y ya, basta el chácharo, o sea, no sirve para nada. No tener voluntad, sino atada con la que fuere la voluntad de Dios. Che, dormí. Está resignada nuestra voluntad en la de Dios. Oh, qué unión esta para desear. Mas advertid muchos, hijas, que es necesario que muera el gusano. Muera el gusano. Hay que matar el gusano. Que muera el gusano. Claro, esto cuesta. Yo os confieso que será a mucho más trabajo, porque tenés que matarlo, porque si no te duele. Una vez, cuando ahí me operaron, apenas me tomó conciencia después de la operación, claro, siento con la lengua que tenía una sonda gasonástica que me entraba por acá. Claro, apenas yo lo descubro, estaba todavía bajo el efecto de la anestesia, en México, no entendía nada. Yo ahí nomás, y me lo saco por acá, y justo entraba el doctor y dice, ¡órale! Entonces yo quedaba con la sonda que me entraba por acá y me salía por la boca. Dice, pero no, usted tiene que tenerlo. No, yo no. Entonces déjemelo. Digo, yo me lo voy a poner. Entonces él me lo saca, yo me lo pongo. Pero que no va a poder, no, sí.
Entonces yo empecé, ¡ay! De ahí nomás, te golpeé. Entonces ahí nomás, el ¡pum! Me metió directamente, ya se metió luego, ya aprendí que no hay que sacarse la sonda gasonástrica de toda una operación. Pero era así, como que te cuesta más cuando vos tenés que hacerlo. Cambio cuando viene el doctor, te lo metió, ya está, se acabó, casi no te duele. Entonces dice, claro, yo confieso que será a mucho más trabajo, pero su precio se tiene. Mas de ser posible, no hay que dudar, como lo sea, la unión verdadera con la voluntad de Dios, esa es la unión que toda mi vida he deseado. Repito, nuestra miseria, nuestra fuerza, que no es nada, nuestra pistolita, no sé, 45, no, ni 22, pistola de agua que tenemos, de pronto Dios lo toma y se hace un bazooka, no sé, misil, un obús, 155 kilómetros. Entonces, bueno, hay que matar el gusano, hay que matar el amor propio, la voluntad propia. Pero no es tan fácil esto. Y acá pone algunos ejemplos de Santa Teresa, que quedan muchos gusanitos. Entonces, que son tan chiquitos que al comienzo no se ven. Entonces, en el alma que viene avanzando en la vida espiritual, no, yo ya llevo 20 años de mi conversión, estado de gracia, perfecta. Bien. Pero quedan gusanitos por ahí que empiezan a crecer cuando tienen calor. Y ahí empiezan a hacer daño. Y pone ejemplo. Ay de nosotros, qué pocos debemos de llegar a esta unión de voluntad de Dios con voluntad nuestra. O que quedan unos gusanos que no se dan a entender. ¿Qué significa que no se dan a entender, Lucas? No se entiende. No, que no se ven, que no los descubrís, no los conoces. Hasta que, como el que rolló la yedra a Jonás, nos han roído las virtudes. Entonces, todo ese aparataje que venía, no, pero voy creciendo espiritualmente, mira cómo me mantengo en esto, lo otro, quedaron esos gusanitos, crecen y empiezan a roer y destruyen todo. Y pone ejemplo, con un amor propio, una propia estimación, un juzgar los prójimos, aunque sean pocas cosas, pero una falta de caridad con ellos, no los queriendo como a nosotros mismos, que aunque arrastrando cumplimos con la obligación para no ser pecados, dice, no pecamos, no los ofendemos públicamente, gravemente, para no pecar nosotros, pero ahí está ese gusanito. Entonces, ocultos amores propios, propias estimaciones, desprecio del propio. Esto nos pega a todos, porque es muy central. Yo no sé si alguien puede tirar la primera piedra en este punto. Bueno, esa es la gracia adquirida, entonces, unión. Buscar que nuestra voluntad sea la de Dios. El primer punto es los mandamientos, por supuesto, pero hay mucho más. O sea, Dios no nos da la existencia a nosotros, sino es por una razón mucho más importante y profunda. Quiere utilizarnos como instrumentos de salvación, de conquista, de salvar almas. Repito, ustedes piensen en sus hijos y en sus cónyuges. Para el consagrado. El consagrado es 100% para nuestro Señor y para conquistar almas. Y ahí también es una linda vocación, la del consagrado. No sé, a nivel intelectual, por ejemplo. ¿Para qué estudiar tanto? No estudiamos tanto, pero ¿para qué estudiar? Yo acabo ya de terminar la primera lectura del nuevo documento del Papa Francisco, Desiderio y Desiderato. ¡Está buenísimo! No, son combates actuales que hay que hacer, no pelear con los argumentos de los años 70, 80. Hay que ir previendo, para eso somos, justamente, ¿por qué? Porque nuestra función es ir previendo los combates, y es transmisión de vida, o sea, de la fe íntegra, pura, sin la mezcla del modernismo, intentar, porque se necesita que alguien lo haga, alguien se tiene que sacrificar.
es un ejemplo de tantos otros, es deseo de que la vida de Dios se transmita. Ciertamente el matrimonio es como muy claro, patente, pero todo, una cosa es transmitir la vida física, otra cosa es transmitir la virtud a los hijos. De hecho dice Santo Tomás, en el suplemento a la Suma Teológica, en el primer artículo sobre matrimonio, si el matrimonio es oficio de la naturaleza, dice que los esposos tienen como fin transmitir, llevar a sus hijos al estado perfecto, que es el de la virtud. Entonces, por eso es que los padres tienen que estar juntos toda la vida también. No solamente en el tiempo cuando los niños son chicos, es toda la vida. ¿Por qué? Porque ya de grande uno transmite la sabiduría que tiene el adulto ya. Y hasta el final es espectacular. Pero todo está en esa visión de transmisión de vida. Y otra me estoy hablando, bueno, pero sí, para hacerlo más concreto. En los cursos que doy para matrimonio, ahora me he estado especializando en la moral, en la visión del matrimonio según el Concilio Vaticano II, siguiendo los autores modernos. Y ha cambiado. O sea, Amor y Leticia no se entiende sin Lumen Gentium y Gaudium et Spes, que son los documentos del Concilio Vaticano II, donde se hace una pequeña desviación, importante desviación, del primer fin del matrimonio, que es la prole, al amor conyugal, el segundo fin del matrimonio. Eso implica muchísimos cambios actuales que justifican, bueno, sería largo todo. Pero justamente en la visión tradicional es transmitir vida, la prole, no solamente la vida física, o sea, la virtud, que es lo mucho más difícil. Y eso es lo que transmiten los padres. Dan el ser, dan el alimento y la disciplina, decía Aristóteles. El padre da eso, disciplina. ¿Le gusta la palabra, directora? Es espectacular, la palabra disciplina está cargada, habla de muchísimo. Es la virtud que uno transmite. No. Y es esa visión de que la vida, o sea, nosotros vamos a pasar. Aquí yace el Padre Eterno. Vamos a pasar, todos vamos a pasar. Pero tenemos que dejar justamente la vida de nuestro Señor, que todavía se transmita. Entonces, acá yace fulanito de tal, pero ha dejado vida. Bueno, esa es la visión de meterse en la unión de nuestro Señor. O sea, no nos da la existencia por nosotros mismos, no olvidémonos de nosotros mismos, nos lo da por los nuestros. Bien, pasamos a amor de Dios y amor del prójimo. Entonces ya tenemos, hay que unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber? Si tenemos nuestra unión, nuestra voluntad unida a la de Dios. Dice, primero, no crean ustedes que es unirse a la voluntad de Dios, que si muere mi padre o mi hermano, yo me resigno y no lo siento. Tampoco es que si me llega la enfermedad o la pérdida del patrimonio, de la hacienda, yo me resigno. Dice, sí, es eso. De hecho, es verdad que cuando llega una enfermedad, uno dice, amén. Pero es mucho más que eso, dice. Es mucho más concreto que esa situación tan excepcional. Es la de amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la unión. Amar a Dios y amar al prójimo. Y va a ser, al fin y al cabo, sobre todo, amar al prójimo. Acá solas estas dos nos pide el Señor. Amor de su majestad y del prójimo. Es en lo que hemos de trabajar. Amar al prójimo. No es tan sencillo. Bueno, para los esposos puede ser sencillo. Por lo menos al comienzo, primer año. Primero difícil, son dos. Creo que acá, bueno, no pido experiencia. Acá vamos más. Señora Ruth, no diga nada. Por favor. No. Desperté.
sencillo en cierta manera, no es tan fácil, es complicadísimo. Ánimo, Pero tiene un aspecto sencillo porque se han casado porque eligieron no solamente el estado matrimonial a tal persona. Entonces, gracias a donde hubo amor, ¿cómo se dice? Ceniza queda. Entonces, bueno, quizás a los 30, 38, 30 años, bueno, queda. Bien. Entonces, es fácil como rescatarlo. Es fácil también tener amor a su familia, a padres, hermanos. Bueno, a veces pelean, no está bien eso, pero bueno, es relativamente fácil, te sale. La naturaleza te inclina a eso. Pero es fundamental en ese amor olvidarse de sí. Y ahí empieza a tener un carácter muy difícil. Bueno, todas estas cosas nos insistía ahí en el seminario, el padre Calderón en particular, Álvaro. Esta frase de San Juan, quien dice que ama a Dios, al cual no ve, pero desprecia, no ama al prójimo, se engaña a sí mismo. Eso no lo insistía, pero constantemente. Y ahora me pasó, eso me acuerdo cuando yo era segundo año de seminario, tenía 20 años. Y ahora, hace poquito haciendo retiro también, le volví a decir, padre, no es tan fácil amar al prójimo. Aunque uno pueda tener, qué sé yo, años y de buen trato correcto, es mucho más profundo. Lo dice Santa Teresa de una manera magistral, un amor que solo da Dios. Dice, si no es naciendo de raíz del amor de Dios, no llegaremos a tener nunca con perfección el amor del prójimo. Eso es muy profundo, el amor al prójimo, porque es en Dios que uno lo ama. Entonces es como muy humano, en el sentido que es atento, es delicado, pero es muy sobrenatural. O sea, a veces implica que sea un padre de familia llamar con atención a su hijo si está equivocándose y con firmeza. Es algo, no se conoce fácilmente el amor, el verdadero amor al prójimo es algo que Dios da. Dice, guardando entonces el amor a Dios y amor al prójimo. Repito, es como un ideal a tener, espectacular. Amar al prójimo por amor a Dios. Un ideal. Guardándolas con perfección a estas dos cosas, hacemos su voluntad y así estaremos unidos con Él. Pero ¿cuál es la señal de que uno ama a Dios? Es si ama al prójimo. En todas esas situaciones que yo le puse a propósito de vida familiar, de familia política, laboral, de la capilla, ese no despreciar al otro, por ahí viene la cuestión. Es importante el tener la noción esa de que nuestro Señor quiere que agarrarnos nuestra voluntad y que se la demos a Él. Y como que quiere amar nuestro Señor al prójimo a través nuestro. De hecho es eso el amor al prójimo. El verdadero amor al prójimo es Dios amando a través nuestro, nosotros en Dios amando al prójimo. Pero nuestro Señor quiere conquistar el corazón. Perdón, acá me estoy yendo. Terminator. ¿Usted lo vio? No, son, ¿no? ¿Vos sí? Sí, Terminator 2. Ahora hay una onda retro, ¿no? De volver así. Top Gun 2, dice que está mejor que la primera. Entonces, esta era, bueno, una película de ciencia ficción bien de Hollywood, bien estúpidos. Año 93, por ahí salió, 92. Era un muñeco el malo, era un personaje que era de plomo. Entonces se desarmaba y atravesaba todo y era un tipo que quería agarrarlo. Entonces, y de pronto se le metía un camión y atravesaba y avanzaba. Bueno, así Dios nuestro Señor. Con nuestra voluntad, la quiere agarrar, entonces va a atravesar todo hasta, perdón el ejemplo, ¿no? Pero me entiendes, el ejemplo es, avanza, se ríe para usted la quiere agarrar de nuestra voluntad, y uno está intentando escapar hasta que te agarra y te obliga. ¿Para qué? Para ayudar al prójimo. La más cierta señal que hay
si guardamos estas dos cosas, es guardando bien la del amor del prójimo. Y pequeñas cosas, menudas, vas a decir Santa Teresa. ¿Qué es menudo? Lo del pueblo. Menudo. De hecho, cuando llegué a México, decían por menudeo, venta por menudeo, yo no lo sé. Y claro, ahí aprendí que era así, venta por minorista. Es guardando bien la del amor al prójimo. Porque si amamos a Dios, no se puede saber. Más del amor del prójimo, sí. Y te lo dicen los compañeros. Me lo dicen mis compañeros. ¿Es así o no, padre, que lo dicen? Usted es testigo. Y dice también Santa Teresa, mire, si uno se esfuerza en amar al prójimo, Dios te va a hacer crecer el amor a Él en pago del amor al prójimo. Eso también. Perdón, no sé por qué me vine con Hollywood en la cabeza. Bueno, vamos a citar el libro de Tolkien, El Señor de los Anillos, que es un libro en 3 tomos, lecturas de mi juventud. Y es un libro así donde se destacan todas las virtudes, hay que destruir el anillo. Y entonces, para eso hay combatientes, son virtudes heroicas, sabiduría en tal personaje, prudencia, valentía, amor, esperanza, amistad. Y así llegan hasta la grieta del destino, que es cuando tienen que arrojar el anillo. Y cuando la va a arrojar, ¿qué dice? No, Se tienta. no hay ningún villano. Dice, es mío. Claro. El anillo es mío. Fracasa la misión. Pero se salva porque le habían perdonado la vida a Gollum. Entonces Gollum ahí aparece, le roba el anillo y se cae y se murió y ya. ¿Qué tiene que ver, padre, esto con Santa Teresa de la Moral? Por favor. Lo que pasa es que la bolsa. Ahí está la misericordia. Le perdona la vida a Gollum, tanto Frodo como Bilbo y Sam también. Le perdonan la vida. Y eso a mí me gusta mucho la imagen, porque por más virtudes que tengas, valentía, fortaleza, estamos hablando de nuestras vidas personales, todas las virtudes, fortaleza, amistad, prudencia, sabiduría, esperanza. Pero es como que uno dice, si no tuviste misericordia, si no tuviste caridad, vas a fracasar, vas a terminar diciendo, es mío. Por eso la virtud de la misericordia, del amor al prójimo, tiene una importancia capital, pero es capital. El día de mañana vamos a ser juzgados por nuestra caridad. Porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber, porque tuve frío, me ayudaste. Hacer por la caridad, piensen, no por la fe, no, pero yo Monsieur Lefebvre, no lo conocíamos, pero yo tuve año 77, en julio. No, olvídense. Dios nuestro Señor va a hacer por la caridad. Claro, no hay verdadera caridad, la misericordia no hay la verdadera fe, ciertamente, pero es por la caridad que juzga nuestro Señor, por la caridad. Y ahí empieza Santa Teresa a poner algunos ejemplos. Res non verba, no lo dice así, pero casi. Res significa obras. Res non verba, eso. Tanto me importa esto, hermanas, que procuremos irnos entendiendo en cosas aún menudas, pequeñas cositas. Usted vaya pensando ya en su vida familiar, con su mamá, a ver acá, aguantar el esposo, sonreír. Esto es más difícil, uno quiere sacar factura, ¿no? Disimule, por favor, Belén. Porque si no vienen después conforme las obras,
no hay para qué creer que lo haremos. Y acá pone algunos ejemplos muy concretos, está simpaticísimo. Yo gusto algunas veces de ver unas almas que cuando están en oración les parece que querrían ser abatidas y públicamente afrentadas por Dios. Es verdad que a veces en la oración, oh Señor, yo daré mi vida por ti. Que vengan las humillaciones, los escraches, los piquetes. Entonces, parece que querrían ser abatidas, públicamente afrentadas. Y después, una pequeña falta encubrirían si pudiesen. Es una imperfección que no se den cuenta, disimulan. Ah, no. ¿Dónde está? O que si no la han hecho a esa falta y se la cargan, voy y cité esto. Líbrame Dios. Dios nos libre. Uno salta a veces con leche hervida, ¿no? ¿Qué? No, pero yo no hice eso, Bueno, inmediato. De hecho, la ira, la cólera, es la reacción del amor propio que busca venganza ante una afrenta. Es la definición que daba Aristóteles. La gente iracunda es porque tiene un amor propio muy... Ahí está el amor propio sin ego. Seguimos, a ver, ahí sigue poniendo ejemplo acá, bien para la vida religiosa, los doy testimonio. Cuando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen, mira, yo estoy ya en la secta moral, estoy llegando, muy encapotadas cuando están en ella. Ahí tocan el cielo. Que parecen que no osan bullir ni menear el pensamiento. No me diga nada que estoy en el tercer cielo. Porque no se les vaya un poquito de gusto y de devoción. Entonces pone el ejemplo de un alma que está así como muy... Yo doy testimonio que he visto esto de todos los ambientes, laicos, religiosos. Creen que tocan el cielo. Que no, hermanas, que no. Obra quiere el Señor. Y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esta devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, que te duela a ti. Y si fuere menester, ayunes para que ella lo coma. No tanto por ella, como porque sabes que tu Señor quiere aquello. Obra quiere el Señor, Esta es la verdadera unión con su voluntad. Y acá viene el tema de la envidia, de la excelencia del otro que opaca la excelencia propia. Es la definición de envidia. Por eso tenemos envidia, porque el otro está brillando mucho y está ocultando lo que yo soy. Entonces, y eso también ahí se ve mucho. La tristeza cuando el otro le va bien, cuando el otro lo aplaude. Esta es la verdadera unión con su voluntad. Y que si vieres loar mucho a una persona, ¿qué significa loar? Alabar. Te alegres más mucho que si te lo hacen a ti. Esto, la verdad, fácil es que si hay humildad, antes tendrá pena de verse loar. Mas esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran cosa. De hecho, Santa Teresa siempre está destacando las virtudes de los otros. Y pequeñas cositas. A mí me recuerdo mucho. Él tuvo que ser, se lo mencioné la vez pasada, con un sacerdote que empezó a dirigir mal, 2 o 3 monjas que querían tener, misiones sobrenaturales. En Sevilla, García Álvarez, era el apellido del cura. Sufrió bastante, pero ella, siempre que hablaba de él, decía, bueno, buena persona. Está como rescatando, no destruyendo. La falta de caridad muchas veces, uno tiene que hablar a veces con los padres de familia de situaciones de otros, para advertir a los hijos, para transmitir experiencias, ¿no es cierto? Pero es muy distinto cuando vos hablas de la falta ajena,
intentando excusarme, diciendo, yo sería peor, A mí yo lo hago de corazón, pues soy peor. Entonces voy a decir, no, pero bueno, si Dios no nos sostiene, seríamos, no sé, narcotraficantes. Perdón. Y siempre... Entonces hablas de defectos del prójimo, pero sin veneno, sin ácido, sin destruir, sin aplastarse. Qué gracias Pero usted entiende todas estas imágenes que voy transmitiendo, pero del otro lado, me parece. Los cocodrilos del fondo. Bueno, y cuando viéramos alguna falta en alguna, sentirla como si fuera en nosotras y encubrirla. Eso es caridad, y es muy concreto. Piénselo en los ambientes familiares, en su vida cotidiana. Esa es la unión que yo quiero. Concluye, esto va a ser durísimo. Prepárense, ¿Cómo decir que estamos unidos a la voluntad de Dios? Forzar nuestra voluntad para que se haga en todo la de las hermanas. Aunque perdáis de vuestro derecho y olvidar vuestro bien por el suyo. Forzar vuestra voluntad para que se haga en todo la de las hermanas. Me pasó en un retiro espiritual dedicado a mujeres eran 41, creo. Entonces yo estaba hablando de la importancia de que la mujer sea buena con su esposo. Y insistía en ese punto, porque es guardar el orden natural. Es así y así va a funcionar. Y es fundamental. Yo no lo digo de corazón. En un momento, como veía los rostros así, de algunas ramas. Y bueno, que tiene que someterse en todo. Bueno, a ver, seamos claros. La voz de Dios es la voz de sus esposos. Padre, ¿quiere pagar? Y era retiro de silencio. Usted fue testigo. Hubo una rebelión. Es así. Y en todo. Eso justamente. Después habría que hablar. Después vamos a hacer una charla especial para hombres. Jefe de familia. Pero es someter en todo mi voluntad a la de mis hermanos. Por ahí viene. Es fuerte. Pero bueno, estamos hablando de santidad. Aunque perdáis de vuestro derecho, no, pero esto me corresponde a mí, Ese yo me río de ese. Bueno, muchas veces tenemos esa reacción, no, pero esto es justicia, no lo puedo callar. Poner. Aunque más contradicción nos haga natural. Y procurar tomar trabajo por quitarle al prójimo, contradicción, cuando se ofreciere. No penséis que no ha de costar algo. Sí, que sí va a costar. Mirad lo que costó a nuestro esposo, el Dios, a Cristo, el amor que nos tuvo, que por librarnos de la muerte, la murió tan penosa como muerte de cruz. Es espectacular, es así. Va a ser costoso, pero fíjate Jesús, no está ahí. Me digo de monja rebelde, creo esto de San Bernardo, que se meten con todos sus. Cuentan que su papá es novelada la historia de Ryan. Hace en un momento que entra su papá, antes de entrar a la vida religiosa, perdona a uno que lo había desafiado a duelo, en la época medieval, porque era toda una afrenta que desafiara a duelo, lo perdona. Y su hijo se enoja con su papá porque había sido demasiado bueno. Y la imagen es que en ese momento el papá, como su hijo no la va a entender, que lo ha hecho por Cristo, nuestro Señor, mira el crucifijo y dice, no, dice, no me van a entender. Mira lo que costó a nuestro esposo, el amor que nos tuvo. De hecho, todo da el sentido de dar la vida por los hermanos, que se puede dar en todos nuestros ámbitos. En particular en la vida religiosa. Nuestro Señor no ha venido a servir, sino a ser, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida a la redención de muchos. La vocación religiosa tiene su sentido cuando es justamente dar la vida por la salvación de otros. Mirá lo que costó a nuestro esposo el amor que nos tuvo.
Bueno, ese es el segundo punto, la caridad fraterna. El tercero, que va a ser más corto, que va a ser más simpático, es la preparación al asalto final. O la determinación de asalto final. Pero el término concreto que usa Santa Teresa era entrevista, la primera entrevista para concertar matrimonio, o sea, ponerse de acuerdo sobre el matrimonio. La unión del alma con Dios nuestro Señor. ¿Por qué digo la preparación para el asalto final? Es un lenguaje más masculino. Lo otro es la preparación al asalto final es cuando, por ejemplo, en un combate que uno tiene que tomar un castillo enemigo, bueno, pasar las primeras murallas, te vas introduciendo hasta que tenés que atacar ya la ciudadela. La ciudadela, la citadelle en francés, en el típico lenguaje de la caballería francesa, era el lugar más elevado, escarpado, con una sola escalera de ingreso, donde estaba el rey y los principales, sus soldados más aguerridos. Pero tomar la ciudadela era ya tomar el castillo. Y claro, vos ya llegás después de haber pasado varias murallas, con heridas, cansancio, con bajas en tu tropa, pero bueno, ya es el asalto final. Tenés que... ya, vamos. En estas quintas moradas va a pasar eso. Hay una preparación ya para la sexta y la séptima. Vamos al ataque. También cuando uno sube montañas o cerros, dicen los que son los grandes cerros, bueno, vas subiendo hasta los últimos refugios, haces el último día, vas a la cumbre y siempre está la última subida, la más escarpada, y ese es el asalto final. Vos ya venís, pero preparaste, mentalizaste, decir, vamos. Eso es el lenguaje más caballeresco. Santa Teresa lo va a hacer más espiritual. Concertar matrimonio. Ya habréis oído muchas veces que se desposa Dios con las almas espiritualmente. Es la imagen del matrimonio espiritual. Son imágenes nada más, para dar a entender la unión entre Dios y el alma. Que es una bella imagen, de unión así de hacer una misma empresa, o sea, fundar, establecer un hogar, una familia, una descendencia. Bueno, eso mismo pasa entre Dios y el alma. Se desposa Dios con las almas espiritualmente. Bendita sea su misericordia que tanto quiere humillarse. Y ahora vamos a entrar en una imagen que lo va a utilizar Santa Teresa hasta las séptimas moradas. El del matrimonio espiritual. Que va a haber como tres etapas. La primera va a ser la entrevista, donde los dos que se van a casar se conocen por primera vez. Se ven, pero todavía no hay desposorio, o sea, todavía no hay promesa de matrimonio, y tampoco hay matrimonio. Entonces, primero las entrevistas, la primera vez que se conocen es en las quintas moradas. El segundo momento es el desposorio espiritual, que es la promesa ya. Vamos a ser esposos. Todavía no vivimos juntos, pero vamos a ser esposos, ya está la promesa. Las sextas moradas. Y la tercera etapa ya es el matrimonio espiritual, en las séptimas, donde ya se da la unión y la descendencia espiritual. Es espectacular todo esto. Es toda la misma imagen que yo le diciendo de transmitir la vida sobrenatural, la virtud. Veamos las quintas, vamos a poner acá porque es simpática la descripción. Dice, mire, en las quintas moradas pasa lo siguiente. El alma ve a Dios, se encuentra con Él. Entonces, ¿cómo te imaginas está Dios nuestro Señor, el alma, mira así. Y claro, ya se ponen de acuerdo cómo
matrimonio, si son conformes o no, o sea, si tienen la misma forma, si se van a llevar bien, se dan la mano, nada más, y ya se va la esposa. Entonces la esposa queda determinada a decir, a este tipo lo castro, lo acepta. Normalmente es la mujer la que casa al varón, lo acepta. De verdad. Vos sos un vivo ejemplo. Yo creo que es muy bueno eso, me parece que es muy sabia de la naturaleza cuando dice así las cosas. Entonces viene el varón diciendo, no, yo la conquisté a esta, la tengo aquí. Mentira, es al revés. No sé qué piensa acá. El peque sí, es de mi televisión. Entonces, en las quintas moradas, el alma dice, yo quiero, o sea, bueno, a nivel espiritual, descubrís la grandeza de nuestro Señor, descubrís lo que es la santidad y todo el resto desaparece. Y ahí el alma queda determinada a ese asalto final de la santidad. ¿Me entienden? Es un poco difícil decirlo, pero matrimonio. Y de la unión con nuestro Señor, o sea, Dios no es ya un X, así un ser etéreo, ya es algo muy concreto que te está llamando, te está jalando y el alma está diciendo yo voy a conquistarlo. Bueno, esa es la quinta frase y lo voy a leer, ya está explicado. Esta entrevista es como por acá cuando se habla de desposar dos. Se trata, si son conformes, de la misma forma, si más o menos se van a llevar bien, los mismos gustos, y que el uno y el otro quieran, sí o no, que hay la misma voluntad, y aunque se vean, bueno, así acá, dice, entre matrimonio espiritual, desposorio espiritual, propuesto que el concierto ya está hecho, y que esta alma está muy bien informada, cuán bien le está y determinada a hacer en todo la voluntad del esposo, que quiere que le entienda más y que vengan a vistas y a juntarla consigo. Entonces, en esta morada nuestro Señor se muestra un poco. Por eso es que ordena la caridad, porque Él se muestra, es todo de gracia de nuestro Señor. Se muestra, el alma queda cautivada diciendo, epa, ya lo ves cercano. Pero allí no hay más dar y tomar, sino un ver el alma, por una manera secreta, quién es este esposo que ha de tomar. Mas siendo tal el esposo, de sola aquella vista, queda el alma tan enamorada que hace de su parte lo que puede para que no se desconcierte este divino desposorio. Entonces, el alma dice, quiero conquistarlo, pero se va a nuestro Señor y ahí van a venir las sectas moradas que son horribles, tremendas, espantosas, horripilantes, porque es la conquista final, o sea, el asalto. Ahí viene la parte más difícil, la secta morada. Terminamos ya con estos últimos consejos de Santa Teresa, que tiene que no descuidarse el alma, a poner su afición en cosas que no sea él, perdiéndolo todo. Hay que apartarse de las ocasiones, porque el demonio andará con gran cuidado a combatirla y desviar este desposorio. Va a hacer lo necesario para que no se case, el alma no se una a la de Dios. Va a hacer todo y va a poner todas las legiones, porque se le está escapando, ¿viste? Como en el rugby, cuando se está yendo el win y sale todo, bueno, hay que hacer el tackle y así manda todas las legiones porque esta alma se le está escapando, le va a hacer el try. Y entonces va a poner grande sutileza y ardiente demonio, diciendo, hace tal cosa que no es pecado, que no es malo, y le empieza a desviar, a enviar. Porque él está muy consciente que un alma de esta le va a hacer muchísimo daño, porque va a jalar, a tomar otras miles hacia el cielo. Entonces, por eso esta alma empieza a ser muy buscada al demonio, porque sabe que se le va a perder alma. Entonces pone el ejemplo de Santa Teresa,
como lo fue Domingo de Guzmán, Francisco de Asís, Ignacio de Loyola. Ellos se esforzaron en no perder por su culpa tan divino desposorio. Bueno, entonces el demonio va transfigurándose en ángel de luz, diciendo no, esto, y ahí empieza ánimo. ¿Cuál es el termómetro para saber que uno anda bien? Son 3. Dice, jamás estar confiadas en nosotras mismas, andar con particular cuidado, mirando cómo vamos en las virtudes. O sea, virtudes significa las cosas externas, no soñemos en lo externo. Por ejemplo, viendo a veces en los conventos religiosos, uno escucha confesor de religiosas, uno escucha a la religiosa que se acusa y que dice esto, lo otro, pero no es objetivo uno, porque estás recibiendo información de solo una parte. Entonces, o se puede tirar muy abajo, diciendo soy una pecadora, desgraciada, o no puede manifestar lo que es verdaderamente cierto que está pasando. Entonces, muchas veces le he dicho, bueno, mire, sí, le entiendo, pero hagamos así, mire, la próxima vez pídale a su madre superiora que ella le haga el reporte de cómo es usted y usted me lo entrega a mí. Más o menos. Y ahí ya no vuelve más. Claro. Porque le va a decir, vos muchas veces tenés que ir viendo lo que dicen los otros. Ahí están las virtudes. En el seminario también nos decía, mire, si ustedes quieren saber cuáles son sus defectos, vean qué dicen sus compañeros de ustedes. Y te dan ahí donde te duele. Bien. Ese es el tema. Bien, perfecto, uno va aprendiendo. Y ahí cuando dice Santa Teresa, vean las virtudes, o sea, concreto, no sueñen. ¿Qué dice su marido? ¿Qué dicen sus hermanos? Bueno, ahí está el tema. ¿Qué dice su esposa? Vamos a hablar, Mónica, después. Entonces, vayan viendo las virtudes, en especial en el amor de unos con otros y en el deseo de ser tenidos por el menor. Sigue diciendo, procuremos siempre ir adelante en esto. El amor jamás está ocioso. ¿Qué se cree el alma que ha pretendido ser esposa del mismo Dios? No se puede echar a dormir. Entonces ya es el asalto final, ¿no es cierto? Cuando uno va a subir la montaña al final, va a decir, ¿verdad? Tomás el agua, vamos y ya sabés que vas a sufrir. Pero es eso, las quintas moradas. Y bueno, hay que poner los ojos en el previo. Bueno, comienza el descanso invernal. Vamos a tener clase, creo que es el martes 26 de julio. Después vamos a ver en una clase las sectas moradas. Si veo que hay un poquito más de materia. Como yo les decía, se meten mucho en temas de visiones y cosas así muy preternaturales. No quiero tener a ninguna vidente por acá. No voy a hablar casi nada de eso. Ya es suficiente con lo que tengo supuestamente normales. Y espero que vean las clases para la séptima y llegamos perfecto también.